Vamos a explicar ahora las escalas en los planos, las mapas y las maquetas. Todos sabemos lo que es un plano. El plano de una casa es una representación de la casa, ¿vale? De la casa de forma que sean semejantes, que la realidad y el plano de la casa pues sean semejantes, no esté deformado. Un mapa, pues todos sabemos un mapa de España, un mapa tiene que ser semejante a la realidad. Es una representación más pequeñita, de reducción de la realidad. No vamos a tener un plano del tamaño de España, evidentemente, o un mapa del tamaño de España. Y una maqueta, pues todos sabemos lo que es una maqueta, una construcción en 3 dimensiones de un edificio, por ejemplo, como las maquetas que aparecen, por ejemplo, en La Casa de Papel, ¿no? Son unas maquetas perfectas que están hechas a una escala determinada de edificios reales, ¿vale? Pues esos son mapas estos. Los planos, los mapas y las maquetas son representaciones semejantes a la realidad, semejantes. Tienen que ser semejantes, no puede estar deformado. Todas las distancias tienen que tener la misma razón de semejanza, acordaros. Vamos a ver qué es la escala. La escala, aquí lo tenéis, la escala es el cociente entre cada longitud de la reproducción, mapa, plano o maqueta, y la correspondiente longitud en la realidad. Es decir, la escala es la escala de un plano, de una maqueta o de un mapa, es la relación que existe entre la distancia de la reproducción, el dibujo, y la distancia en la realidad. ¿Vale? Dibujo y realidad. Esta es la definición de escala. Y esto, como es lógico, la escala es la razón de semejanza que hay entre la reproducción, es decir, entre el dibujo y la realidad. ¿Vale? Repito, la escala es la relación que hay, por lo tanto una división, entre las distancias en el dibujo y las distancias en la realidad. Siempre en ese orden, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la escala normalmente se pone de la siguiente forma. Escala igual a 1, 2 puntos, por ejemplo, 125. ¿Qué significa una escala de 1, 125? Pues la escala significa que un centímetro, por ejemplo, en el dibujo, un centímetro, o un decímetro, o un kilómetro, o un metro en el dibujo, ¿vale? Equivalen a 125 centímetros en la realidad. ¿Vale? Importante que en los dos lados, arriba y abajo, en esta división, estén hechos en la misma unidad. Yo puedo poner la escala en la unidad que me dé la gana. De hecho, la escala no tiene unidades. Le pongo yo la que me interese en cada problema. La escala es siempre la relación que hay entre un centímetro en el dibujo y, en este caso, 125 centímetros en la realidad. Entre el dibujo, la distancia en el dibujo y la distancia en la realidad. ¿Vale? Importante entender que una escala, para hacer los problemas de una escala, lo mejor es hacer una regla de 3 directa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una cocina que mide, voy a ponerlo en otro color, que mide 4 metros de largo, 4 metros de larga. Y yo quiero saber cuánto va a medir en el plano. Evidentemente 4 metros de largo es la realidad. ¿Vale? Y yo sé que la escala está hecha a 1,25, 1,125. La escala es 1,125. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo arreglo? Yo digo, 1 centímetro en el dibujo son 125 centímetros en la realidad. ¿Vale? Como en la realidad tiene 4 metros largos, es decir, 400 centímetros en la realidad, serán X centímetros en el dibujo. Hago esta regla de 3, que es una regla de 3 directa, ya sabemos cómo se hace, y automáticamente ya podría calcular cuál es la distancia en el dibujo correspondiente a la longitud de la cocina. Y así, con esta regla de 3, puedo pasar de un sitio a otro. Siempre la escala del plano, de la maqueta o del mapa lo pongo de esta misma forma. E igual a 1, 2.125. Y como yo sé que esta es la realidad, yo digo que 1 centímetro en el dibujo son 125 en la realidad. Y por lo tanto hago una regla de 3 y puedo sacar el dato que me pidan. ¿Vale? En el próximo vídeo veremos esto de una forma
práctica, ¿vale? Venga, hasta luego.